Saludos amigos de YouTube. Mi nombre es Denny José Parada Martínez. Soy estudiante de cuarto año de Derecho de la Universidad Fermín Toro. Esta actividad relacionada con una materia que lleva por nombre Derecho Tributario. Me corresponde en este momento realizar o desarrollar, disertar en relación a lo que es el impuesto sobre la renta, lo que son las potestades tributarias en Venezuela, lo que son los modos de extinción de esa relación jurídica tributaria y el procedimiento de la determinación tributaria. En primer lugar, hablando de lo que es el impuesto sobre la renta, se entiende que es el pago, ¿verdad?, que se le realiza o que realiza la persona pasiva o los sujetos pasivos al Estado venezolano a través del CENIAT, ¿verdad?, sobre todas las ganancias y enriquecimientos obtenidos durante el año fiscal. De esos impuestos sobre la renta tiene como característica que tiene que ver con que la cantidad que se constituye una obligación, la misma cantidad, o sea, todo lo que nosotros le demos al Estado es una obligación de la cancelación del mismo, debe ser establecida en una norma, y eso va de la mano con el principio de legalidad, porque si, por ejemplo, estarían cobrando unos impuestos que no están tasados, no están establecidos en ninguna norma, sería totalmente ilegal, y por eso, como dije al principio, va de la mano con el principio de legalidad. También el pago definitivo y que no puede ser devuelto. Es un pago, una cancelación que se le hace al Estado de manera completa y general. Si hablamos de la renta nacional o aquella parte del territorio, el derecho tributario le da la facultad o el poder para que a nivel nacional tenga la cancelación, se puede hacer la cancelación. Tiene el ámbito de aplicación a nivel nacional, todo el territorio nacional, porque si yo tengo que cancelar impuestos, pero resulta que estoy en el Zulia, mi empresa la tengo en el Zulia, el funcionamiento y la cancelación, pero yo me encuentro en el estado Táchira, entonces eso traía como consecuencia un retardo, más sin embargo, con la tecnología hacemos uso de la misma y cancelamos a través de la página. Por supuesto, llevando los libros y haciendo una declaración de manera clara con todos los activos, los pasivos y todo aquel capital que se ha generado durante todo el año. Si hablamos de periodicidad del impuesto, hablamos o se entiende que esa periodicidad del impuesto es anual, periódicamente, quiere decir anual, todos los años. El año fiscal cierra en diciembre y a partir, dice la norma, según el lapso de la cancelación y el pago, los primeros 3 meses siguientes al cierre, luego del cierre. Si cierra en diciembre, los primeros 3 meses, enero, febrero y marzo, son 90 días, donde se activa la cancelación del impuesto sobre la renta. También allí tenemos lo que es la potestad tributaria en Venezuela. Esa potestad tributaria no es otra cosa que la capacidad que tiene el Estado para crear, modificar o extinguir, y entre otras palabras, el impuesto, la cancelación del impuesto sobre la renta, las normas, toda la realización del pago, ese potestativo del Estado. Dentro de esa potestad tributaria venezolana, que la tiene el Ejecutivo como tal, siendo entonces así el sujeto activo, se clasifican en potestades tributarias originarias y potestades tributarias derivadas. La potestad tributaria originaria es aquella facultad que tiene el Ejecutivo, ¿verdad?, para el cobro de los impuestos, y la potestad tributaria derivada, es decir, la potestad tributaria originaria, esa facultad se la da la Constitución Nacional, y la potestad tributaria derivada, la facultad se la da es la ley, más no la Constitución. La ley le da la potestad a los estados y a los municipios para que ellos, a través del Ejecutivo y tienen de sus legisladores, puedan crear una norma, ¿verdad?, donde también ellos
establezcan el cobro de impuestos. Sabemos perfectamente que los impuestos son para la cancelación de todo lo que es los servicios públicos, cancelación de pago de todos los empleados públicos y algunas obras que se puedan realizar a través del cobro de impuestos para el desarrollo, bien sea de los estados o de los municipios. Por otro lado, tenemos el modo de extinción de la relación jurídica tributaria. Esa extinción, en primer lugar, es el pago. ¿Cómo se extingue la relación jurídica? Con el pago. Y así lo establece el Código Civil también. El pago con la cancelación se extingue esa relación jurídica. En el derecho tributario, no es la excepción, también con el pago, que es el cumplimiento de la presentación del tributo debido al Estado. Y recordemos aquella palabra en la Biblia cuando decía al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Siempre antes de Cristo se han estado cancelando lo que son los impuestos y los tributos, y es precisamente que debemos hacer ese tipo de pago de manera directa. Y por supuesto, honestamente, cuando vamos a declarar tenemos que ser muy concretos, muy serios en la declaración, porque si omitimos algunos detalles y los libros no están bien, podemos incurrir en el delito de que es evasión de impuestos. Entonces estaríamos incurriendo en el delito tipificando la norma como un delito fiscal. Entonces es bueno que sepamos esto para que no caigamos en esa cuestión y vamos a tener que ser sancionados tanto penalmente como administrativamente por quizás aplicar una técnica que no es acorde con lo que establece la norma. También tenemos entonces lo que es la forma de efectuar el pago. Según el artículo 41 del Código Orgánico Tributario, nos establece que el pago debe efectuarse en el lugar y la forma que indique. El mismo artículo 41 nos indica también que en el momento de que se vaya a realizar la declaración, cuando se va a declarar el impuesto, debe realizarse de inmediato la cancelación del mismo. Se declaró y se canceló inmediato, y así ya prácticamente estamos solventes con el Estado y podemos seguir ejerciendo nuestra actividad económica y llevando exactamente los registros claramente como lo dije anterior. En cuanto a las facilidades de pago, dice que en cuanto a la facilidad de pago, el Código Orgánico Tributario, que podrán ser acordadas con carácter excepcionales en casos particulares. Hay unos casos particulares que quizás la norma le da una flexibilidad a la hora de la cancelación del mismo. Dentro de los plazos para la cancelación, decimos que el plazo siempre que que el derecho del fisco esté garantizado, la administración tributaria podrá, y es facultativo del Poder Ejecutivo, ¿verdad?, conceder algún tipo de fracción para la cancelación del mismo. En cuanto a la determinación de las obligaciones tributarias, se entiende que consiste en el conjunto de actos que emanados de la administración, ¿verdad?, de los particulares o coordinadamente con ellos mismos. Entonces, esa determinación puede ser de manera conjunta, ¿verdad?, la medida de que lo imponible o el alcance de la obligación. Por otro lado, tenemos que la determinación puede ser determinación mixta, autodeterminación y determinación de oficio. Cuando hablamos de determinación, autodeterminación, sabemos perfectamente que es el acto mediante el cual el sujeto pasivo o contribuyente, por medio de un documento, le realiza la planilla y ahí automáticamente él mismo por su propia iniciativa está haciendo la cancelación. Pero cuando hablamos de determinación de oficio, quiere decir que aquella persona se demoró y no logró hacerlo. El artículo 130 establece que de oficio el Estado también puede hacerlo y ahí viene la disminución. Es todo lo que tenemos por los momentos. Espero que este material sirva de su apoyo. Nos vemos en una próxima oportunidad.